Estamos con Alejandro López, joven chileno que ha sido bautizado hace poco, ha recibido las aguas bautismales y también se ha confirmado, ¿no? Pero bueno, hace un tiempo él no estaba bautizado siquiera. ¿Cómo es así que ya tenías unos años y no estabas bautizado? Bueno, lo que pasó en mi caso es que mis padres dijeron, tú cuando seas grande decide tu religión. Y bueno, yo no es algo que yo haría con mis hijos, yo a mis hijos los bautizaría desde que nacen. Pero bueno, pasó que ese fue mi caso y como yo no recibí gran formación religiosa de mi familia, yo me fui informando a través de amistades, a través quizás de la política y sobre todo la hispanidad me llevó a la fe católica y sobre todo a la fe católica tradicional. Y ese impulso por recobrar las raíces de mis ancestros, por recobrar esa fe tanto de España como de Hispanoamérica, fue lo que me llevó a bautizarme después de un proceso de formación y en el fondo de analizar cómo es el rito y todo lo que conlleva bautizarse. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Cuál fue el momento donde decidió, dice, yo quiero ser católico, me quiero bautizar? ¿Cómo llegó a esa conclusión? La conclusión es que básicamente el mal es muy evidente hoy en día, o sea, el diablo está pero suelto en la sociedad, la definición del bien y el mal es más clara que en otras épocas. Y por ende, si hay un mal, tiene que haber un bien. Y si hay digamos, cosas demoníacas y cosas por el estilo, tiene que haber un Dios. Y por ende, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Y ahí es cuando uno empieza a indagar en la historia, a indagar en la historia de la iglesia. Y bueno, en mi caso personal, me di cuenta que la iglesia verdadera es la iglesia católica y por ende dije, bueno, tengo que bautizarme y seguir los sacramentos, porque es lo que corresponde y además difundirlo entre mis amistades, a mi familia, en el fondo intentar evangelizar al resto también. ¿Tú estuviste muy alejado de Dios o simplemente tenías una inquietud que buscabas la verdad? Yo, a ver, se podría decir que como que tenía una confusión mental tipo 13 años, algo así, que yo me decía como agnóstico ateo, pero era por como esta cosa cientificista que le enseñan a uno en el colegio. Yo decía, bueno, ¿y dónde están las pruebas científicas, la evidencia de la existencia de Dios? Pero bueno, cuando uno empieza a leer de teología y otras cosas, uno se da cuenta que es otra la lógica y que este cientificismo es algo más moderno. Entonces, básicamente era por no tener la formación adecuada, tenía una serie de dudas que me alejaron de la fe, sumado al factor que mi familia no es practicante. Entonces, ese factor de que mi familia decía, bueno, no importa no ir a misa, no importa no creer, en el fondo eso fue lo que me alejó en su momento. Quizás yo fui un poco creyente a los 8 años cuando empecé a aprender de esto en la escuela, pero ya en el fondo, cuando ahora crecí y me di cuenta de lo errado que estaba sobre muchas cosas que pensaba en la adolescencia, bueno, dije, tengo que formarme porque tengo cero formación, o no cero, pero un 15% de formación de lo que debería tener a esta edad. Así que procedí a formarme a través de mi cuenta y las amistades. ¿Cómo el Señor te ayudó poniendo en el camino santos sacerdotes, gente que te llevó a la iglesia, ¿no? Como cuando uno quiere buscar a Dios, Él pone los medios para que lo encuentres. Bueno, yo creo que justamente fue obra de Dios llegar a su iglesia y es una serie de pasos, porque en el fondo todos los hechos que fueron ocurriendo fueron casi que estuvieran coordinados. O sea, pasó que yo, la primera vez que fui a la iglesia donde fui bautizado, fue el 7 de marzo del 2020, una semana antes que se cerrara todo por los confinamientos. Y yo no sabía que en esa iglesia se siguió haciendo misa incluso con los confinamientos, así que no pude en el fondo ver la misa hasta agosto del 2021. Pero fue curioso porque justo una semana antes de los confinamientos fui y sentí una paz muy, muy bella y muy increíble. Y como le decía antes, contribuyó mucho ese deseo por encontrar las raíces de nuestros países, las raíces de la civilización europea cristiana, están en el catolicismo. Y yo, que suelo asistir a misa en latín, a mí me encanta esa conexión con el pasado y esa conexión eterna con Dios, que Dios nos deja este sacramento tan bello, que Él hace ese sacrificio por nosotros. Y es algo trascendental, algo que está sobre cualquier ideología mundana, política o cualquier cosa, entonces es algo que sinceramente hace falta a la vida, hacía falta a mi vida y hace falta a la vida de muchos jóvenes. Además, en el confinamiento tuviste tiempo para pensar, ¿no? Para buscar todavía con más intensidad. La verdad, claro, yo diría que sí, y como le decía antes, el mal se hizo tan evidente y todo este tema como, ahí voy a hablar un poco más del tema político, el tema como del globalismo, todas estas cosas están como en contraposición a lo que es la fe. Entonces, como a mí nunca me gustó estos temas más progresistas, globalistas, yo dije, bueno,
la iglesia siempre se ha opuesto a estas cosas. Y me hizo un sentido la doctrina cristiana de la familia tradicional, todo eso, ya tenía esos valores, solo que encajaron muy bien con los valores de la iglesia. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta, bueno, estos valores que a mí tanto me gustan están acá y yo me siento muy bien acá. Claro, la iglesia denuncia todo aquello que odio, ¿no? Exactamente. Entonces, ese fue un factor porque yo dije, bueno, la gente que piensa como yo, las mismas enseñanzas de la iglesia, no solo por la gente, las enseñanzas de la iglesia están en concordancia con lo que a mí me gusta, lo que yo creo. Así que es el factor que me falta, incorporar a Cristo a mi vida y eso es lo que quise hacer. Ya para ir finalizando, ¿cómo es ese sentimiento de tener la conciencia tranquila, decir, ya si me muero ahora soy hijo de la iglesia, ¿no? Antes estabas sin bautizar y si no estás bautizado no puedes entrar al cielo, pero ahora ya saber que estás en la iglesia. Bueno, es algo muy bonito el pensar que uno está junto a Dios y en el fondo luchando para expandir su palabra en este mundo y para vivir lo más acorde a lo que Él quiere para nosotros. A veces obviamente cuesta porque uno como ser humano es imperfecto y uno es pecador, pero uno tiene que buscar hacer ese esfuerzo por llegar a lo que quiere Cristo para uno y hacer actos de humildad, de caridad. Y al final es una vida muy bonita y, como le decía antes, trascendental, que al final lo que los jóvenes necesitamos es un sentido de trascendencia que la modernidad jamás te puede dar. Entonces, al final es Cristo la solución al vacío que tienen muchos jóvenes. Por eso hay mucha depresión en los jóvenes actualmente, porque no tienen este sentido de más allá. Tienen algo muy mundano, inmediato, pero si se dan cuenta que en el fondo que Dios los quiere y quiere que se acerquen a ellos, o sea, que ellos se acerquen a Dios, perdón, van a poder darse cuenta que ese vacío que tienen se va a ir. O sea, cuando las personas incorporan a Cristo a su vida, es un cambio radical y es muy positivo. Así que... Ya la última nos presenta la religión como una renuncia a los placeres, cuando en el fondo eres feliz haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Realmente renuncias al pecado, a ofender a Dios, pero tienes muchas afirmaciones en lo que Dios quiere y eso te hace más feliz. Claro, es que al final lo que es pecado y no es pecado, Dios nos los pone por amor a nosotros. En el fondo hay muchas cosas, por ejemplo los vicios. Cuando uno tiene un vicio, uno es esclavo de ese vicio. Entonces cuando Dios nos pide que dejemos ese vicio es por nuestro propio bien, aunque muchas veces nos puede costar. Quizás a una persona le gustan en exceso ciertas comidas, por darte un ejemplo, pero si empieza a moderar esa alimentación, al final es por su bien. Entonces esas son reglas que no están hechas porque sí, tienen todo un sentido detrás. Entonces eso es lo importante que entendamos, que no se trata de seguir reglas porque sí, se trata de seguir reglas porque Dios nos ama y por eso nos pone estas reglas. Entonces eso es lo importante que tenemos que saber. Pues muchas gracias por tu pequeño testimonio de una gran conversión. Bueno, muchas gracias a ti también por la entrevista y viva Cristo Rey. Por siempre.